Shalom, amados y amadas de este bello grupo desenmascarando los misterios de Babilonia, dando continuación con esta hermosa serie titulada Nombres verdaderos versus nombres falsos, con el tema 21. Amados, y haciendo un hincapié a que repasen los temas del 1 al 20. ¿Oyeron? Para que ustedes puedan aprender. Vayan viendo las escrituras y vayan viendo la historia de cómo los jesuitas, de cómo la Roma les ha metido el engaño a montones de denominaciones. Han salido montones y montones de denominaciones y seguirán saliendo, porque se levantarán maestros, dice las escrituras. Así que, amados, por eso damos la serie completa del tema de los nombres, para que usted vaya viendo la historia, vaya viendo usted la importancia. Recuerden que hay tres objetivos principales. La primera es que se sabe a quién se está adorando. La segunda, por qué se le está adorando. Y la tercera, y muy importante, es a quién se le está adorando. Si usted no sabe cuán importante es este tema, entonces revísese usted mismo y verá si verdaderamente está adorando o no está adorando. Por eso es muy importante, amado, y vuelvo y recalco, hago un hincapié, miramos nombres paganos. ¿Por qué es importante? Porque Roma ha metido tanta idolatría, tanta inmundicia. Miramos cómo se ha pervertido la lengua Kadosh. Entonces, amado, yo le aconsejo, revisen los temas del 1 al 20. Estamos en el tema 21. Hoy vamos a ver un tema, para mí todos estos temas son maravillosos. Y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con nosotros y el Creador también. Por eso el tema 21 es un tema que usted tiene que gustarle, tiene que echarle sazón, tiene que revisarlo, leerlo, oírlo, analizarlo, verlo. Y entonces usted comprenderá los demás temas. Y arrancamos con el tema 21, amados. Estos pasuquín, como miramos en Filipenses 2, 9 al 11, enfatizan la importancia del Shem, del nombre concreto del Mashiach. Y posteriormente, toda rodilla se doblará ante el Mashiach llamado Yeshua. Hechos 26, 14. Miren qué interesante este pasuk. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. ¿En qué idioma le habló? Saben, yo conté algo que me había pasado con un maestro en arameo, y él reconoce que Yeshua pues es arameo caldeo, y entonces él, leyendo este pasaje, me decía a mí que quizás en el nombre del Mashiach había una excepción. Aquí no hay excepción, amados. El Salvador dijo estas palabras en hebreo a Shaul, y luego continuó diciendo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Todas las Biblias en español dicen Jesús y otras dicen Yeshua, en lugar de decir Yeshua, que es el Shem correcto en hebreo. No hay duda de que el Salvador no dijo Jesús, puesto que ese nombre no se inventó hasta unos 1500 años después. Miren lo que dice Hagalut o Apocalipsis 7:3. No dañen la tierra, ni el mar,
ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Yahweh en sus frentes. Recuerden lo que yo les dije. La gran ramera, en el Pasuk 17 de Hagalut, dice claramente que tienen nombres blasfemos. Y lo miramos en temas anteriores. Y en su frente, inscrito Babel, Babilonia, confusión. ¿Qué significa confusión? ¿A cuántos ha dado de beber del vino de su fornicación? A montones. Entonces, ¿qué tienen toda esa gente en su frente? Inscrito el nombre de Babel en ellos. O sea, la gran ramera. Mientras que los siervos del Todopoderoso tienen inscrito el nombre de su padre en su frente. Interesante. La gran ramera a todos sus hijos le puso una marca, un sello en su frente. La gran ramera, copiando lo que el padre Abacadosh Yahweh hace con los siervos de él, coloca un sello en la frente de sus siervos. La gran ramera hace lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moshe llega ante Faraón? Todas las señales que iba haciendo Moshe, los hechiceros, los magos, los astrólogos, los adivinos del Faraón hacían lo mismo. Pero qué interesante, que lo que ellos hacían no lo podían quitar, porque la mano de Elohim estaba ahí. O sea, ellos hacían los mismos milagros, pero no los podían quitar. Lo que Faraón quería era que los quitaran, pero no los podían quitar, simplemente hacían lo mismo. Y dijo Satanás: pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería él? Que lo adoraran. Yahweh Elohim tiene su Shabbat. Hasatán también. Entonces, en sí, todo era copiar al Elohim. Quería que él fuera adorado. Pero lo más extraordinario fue ponerle nombres blasfemos para que a él se le adorara. El Salvador de Israel vino de Israel, era hebreo, hablaba hebreo. El Salvador de Roma habla latín, tiene un nombre latín. O sea, qué impactante. Imagínense ustedes cómo ha llegado Roma, Hasatán, a copiar a través de sus ministros, porque son ministros de Hasatán, a Israel. Y por último, ha puesto en contra del pueblo de Israel, en contra el cristianismo. Habla pésimas cosas de Israel. Saben, Yeshua dio su vida. Él dijo: nadie me quita. Roma no le quitó la vida a Yeshua. Los judíos no le quitaron la vida a Yeshua. Dijo él: nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Por qué? Porque eso era menester. Y dijo un sumo cohen del templo, claramente dijo: es menester que un hombre muera para que toda una nación se salve y no que todos perezcan. Eso lo dijo, eso está en Yohanan 14, léanlo. Así dijo el sumo cohen cuando querían matar nuevamente al mal llamado Lázaro y querían matar a Yeshua. Dijo claramente: es menester, el sumo cohen del templo, es menester que un hombre muera y se salve toda la nación, y no que toda la nación perezca. Así que, amados, los siervos de Elohim tienen el nombre del Abba en su frente. Muestra los 144,000 Kadosh de los últimos tiempos, que llevarán en su frente el sello antes de la ira de Yahweh caiga sobre toda la tierra y sus habitantes. Ahora, amados, las vocales del tetragramatón
¿Por qué tiene vocales el nombre de Yahweh? YHWH. El nombre verdadero del Abacadosh es Yahweh. No Ya. Algunos dicen Yahweh. No, es Yahweh. 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 Sabemos que estas son las 4 letras hebreas del nombre de Yahweh que aparecen en los escritos antiguos de la Torá. Pero muchos dudan en cómo se pronuncia para así poder hacer tefilá y meditar en su nombre. El hebreo, como bien sabemos, no es como el español, porque el hebreo no lleva vocales originalmente. Las vocales están en su fonética y algunas letras son consonantes vocálicas. Esas son las letras guturales. También en la Matres Lectionis te enseña el nombre junto con la Gere Perpetua, que significa léase permanente, el nombre del Abacadosh, que se vocaliza de una manera espectacular. La Yod, como miramos anteriormente, es equivalente a una I. La Hei equivale a una A y a una E. Pero podemos ver en los Salmos, Salmo 68:4, el término Ya o aleluya en el Salmo 150 también. Entonces la Yud y la Hei es Ya. Ya miramos la primera parte. La segunda parte, la W, se equivale como una U. Yahu. Ahí tenemos los 3 primeros sonidos. Yahu. Ahora a buscar el último sonido. Pero si usted pone la A como Yahuah, entonces usted haría un nombre femenino. Entonces, los lexicógrafos y los hebreos prefieren poner la E porque hace al nombre masculino. Solo miramos en el tema de la gramática sobre el femenino y el masculino. Así que si usted quiere hacer un nombre femenino, diga Jehová. Es un nombre femenino. ¿Quiere usted hacer un nombre femenino? Diga Yahuwah o Yahweh. Es un nombre femenino. El hebreo, como bien sabemos, no es como el español. Y obviamente ya miramos que la fonética, las vocales están en su fonética y algunas letras son consonantes. Entonces, ¿por qué sabemos que el nombre de Yahweh se pronuncia Yahweh? Yahweh, 2 sílabas. Porque es un nombre compuesto. En la primera sílaba, Yud-Hei, como miramos, es Ya, porque se deriva del verbo Hayá, o ser, existir, y la tenemos en los Tehilim, o Salmos, como así lo conocen, 68, 4 y 18. Canten a Yahweh, canten alabanza a su nombre, exalten al que viene en las nubes por su nombre Yah. Y el 18, después que subiste a las alturas, llevaste la cautividad cautiva, tomaste dones para la humanidad, si aún entre los rebeldes, para que ya Adonai morara ahí. En una traducción confiable, en estos salmos, David se está refiriendo al Todopoderoso como Yah, que es el nombre bilítero y poético de nuestro Abacadosh Yahweh. También tenemos que el principio del nombre de Yahweh está plasmado en los nombres de los Nabim, o mal llamados como profetas, en su forma trilítera: Yahu, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yahudá, Eliyahu, etc. Entonces sabemos que la letra Yud-Hei son Ya. Los judíos no creyentes sí pronuncian Ya, pero a lo último de las palabras, sin embargo, al principio no, y esto es porque ellos tienen prohibido pronunciar el nombre según su tradición, que adoptaron en Babilonia cuando fueron cautivos debido al paganismo. El rey David no era idólatra y él se dirigió únicamente a Yahweh cuando cantaba sus tehilim, y lo hacía con la forma poética hebrea o en diminutivo, Ya.
También aparece en la palabra aleluya. Exaltado sea Yah. ¿Acaso es Yahweh femenino? La terminación en AH, como miramos en la gramática hebrea, haría que la pronunciación del nombre fuese algo parecido a Yahweh, pero los lexicógrafos determinan que dicha terminación es femenina en el lenguaje hebreo. La parte final del nombre no puede ser wa ni va, tiene que ser we o ve, que es la forma del género masculino en hebreo. No hemos visto un escrito que se refiera a Yahweh en términos femeninos. Al contrario, en la Torá, en el Sefer de Shemot 15.3 o Éxodo 15.3 dice: Yahweh es un varón de guerra. Y siempre se le atribuye el pronombre él y nunca ella. Y siempre se le llama Abba, padre, nunca madre. Puede que en algún pasuk simbólico se le compare con una madre, como también se le compara con un águila, león, etc. Pero no significa que sea ninguno de los dos. Tanto la religión Creciendo en Gracia, y voy a hacer mención en cuanto a esa religión, Creciendo en Gracia, como la Cabalá judía, han confundido al mundo, haciendo ver que el creador del mundo tiene atributos femeninos. En los pasajes Deuteronomio 32:18, Job 38:29, Salmo 123:2, Isaías 42:13, Oseas 13:3. Estos pasuk son simbólicos y muchos han confundido vendiendo una imagen femenina del Abacadosh Yahweh, haciéndoles creer que Yahweh es varón y mujer. En la Torá y Brit Hadashah no hay ningún pasuk que nos permita referirnos al Abba Yahweh en términos femeninos. No he visto un solo contexto que requiera la pronunciación Yahweh, que es femenina. Por el contrario, en Shemot, y hago hincapié en cuanto a ese pasaje, Shemot 15:3 dice: Yahweh es varón de guerra, y siempre se le atribuye el pronombre Hu. Hu es el pronombre personal para él, y nunca He, que significa que es el pronombre personal solo, que es el pronombre personal ella. Y siempre se le llama padre, nunca madre. Los lexicógrafos y eruditos modernos favorecen la pronunciación Yahweh como la más exacta. ¿Qué razones tendrán algunos eruditos para no aceptar la pronunciación Yahweh? Ahora entiendo o entienden también por qué los eruditos cristianos masones le colocaron Jehová y luego Jehová, términos que son femeninos. En la ortografía es incorrecto. Jehová, la versión Reina Valera 1960 y King James inglés, etcétera, que apoyan esta blasfemia. Yahweh, como la pronunciación correcta y original, Hijo unigénito, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Sin embargo, aquí están los verdaderos significados de Jesús y Jehová. He significa en hebreo miren, he aquí. Sus significa en griego caballo. Sus, que es latín, significa cerdo. Jesús, del griego Jesús, yes significa hombre. Sus significa caballo, es decir, hombre caballo o hombre bestia. Jesús, del latín Jesús o Jesús, que es latín, esto es sus significa cerdo, es decir, esto es un cerdo o esto es una bestia. Jesús, y primera persona del singular imperativo de is, que significa este. Como abreviatura significa emeritus, terminado, acabado, es decir, este acabado. Lo mismo son los mismos sonidos que forman la palabra Jesús en hebreo. Es G, significa miren, es decir, miren un cerdo, miren un caballo.
he aquí una bestia. Jesús es el acrónimo. Jehová es Zeus. Y Jesús, vamos al latín, que es lo que escribieron en la parte de arriba de Pilato. Jesús es el acrónimo. Y Emeritus sus, este acabado cerdo, Imri, que es lo que ponen la iglesia, bueno, la católica, Imri, en latín es Jesús, este acabado cerdo, Nazarenus Rex Ludeorum, que significa rey de los judíos. Entonces dice, este acabado cerdo, rey de los judíos. Nazareno, rey de los judíos. Sin duda, Jesús es el gran sumo sacerdote. O tal vez Jesús también habrá tenido sus raíces intencionalmente. Jehová, Jehová o Jehová significa quebrantamiento, ruina, desastre, malicia, maldad. Jehová, he aquí, miren, y Jehová significa en hebreo ruina, calamidad, destrucción y perversión. Entonces, ya unidos los dos vocablos, nos da por resultado que Jehová en inglés o Jehová en español significa miren la ruina, la destrucción. Sin duda, Jehová significa miren el desastre, miren la ruina. Interesante, amados, lo que podemos aprender si buscamos los significados tanto en latín como en español. Usted busca en un diccionario y Jesús y Emeritus y va buscando en latín, usted se va a dar cuenta de muchas verdades, amado. Y sobre todo, ustedes van a ir dándose cuenta que Roma ha engañado al mundo y el sistema papal quieren hacer una unificación. ¿Para qué? Para que los hijos de Elohim no tengan dónde escapar en el gran día que se aproxima. Así que eso lo vamos a ver con el tiempo. Vamos a ir viendo lo que es la tribulación, la gran tribulación. Vamos a ir viendo los temas que tienen que ver con las escrituras, paso a paso. Y para finalizar, amados, a toda mi familia, Irene ya, a toda mi familia en todas partes de esa Eretz, bendiciones grandemente a ustedes, sus hermosos hijos, sus hermosos esposos, sus hermosas esposas, a todos, porque son el tesoro más lindo que Yahweh tiene en esta tierra. Bendiciones grandemente. Mi amada y hermosa familia, los trato a todos, tanto varones como damas, por igual, porque quienes son mi madre y quienes son mis hermanos, decía Yahshua, los que hacen la voluntad de Abba Kadosh Yahweh, esos son mis hermanos y esas son mi madre. Así que, amados de México, Margarita, Salomón, Salomón es de Chile, Caroline, de aquí en Nicaragua, también Elizabeth, a mi esposa, a mis hijos, mando verajá a todos. Aguilar Salomón, shalom, mi amado, bendiciones a tu hermosa y bella familia también, a todos ustedes que son el tesoro más lindo que Yahweh tiene en esta tierra. Para mí es una delicia estar con tremenda y hermosa familia en todas partes de esa Eretz. Vamos a tener una transmisión especial un día y yo estoy seguro que el Todopoderoso, Abba Kadosh Yahweh, lo va a permitir, y será para aquellos que estén deseosos de aprender también Torah. Así que shalom urajá, shalom, bendiciones a todos, y que el Todopoderoso los guarde, los cuide, a sus hijos, su familia. Y por último voy a cerrar con la verajá, la bendición del sumo Cohen para la casa de Israel. Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yaer Yahweh panav leja vijuneja, Yisá Yahweh panav leja viyasin leja shalom. Que Yahweh
Que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Alce en ti su rostro y ponga en ti shalom. Bendiciones a todos.